comenzamos contándoles a quién, digamos, la dictadura venezolana ha designado como presidenta encargada de Venezuela. Delcy Rodríguez negó la existencia de un poder externo al mando del país. Esto en respuesta a las declaraciones que les comentábamos en titulares del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sostuvo que él está al mando de Venezuela. Laura Soto nos cuenta más. En un contexto de tensión e incertidumbre como el que se vive en Venezuela, el sonido de una ráfaga de disparos la noche de este lunes sobresaltó de inmediato a los habitantes de Caracas. El hecho se registró en los alrededores del Palacio Presidencial de Miraflores y abrió especulaciones sobre un posible golpe de Estado. Testigos también informaron el despliegue de efectivos militares en la zona. Pero al final todo habría sido aparentemente una confusión entre los propios funcionarios de seguridad. Según la prensa local, un sobrevuelo de drones no informado provocó aquel alboroto. Todo esto ocurrió el mismo día que Delcy Rodríguez fue investida como presidenta encargada de la nación. El pueblo venezolano somos un pueblo que no nos entregamos, que no nos rendimos. El gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie. No hay agente externo que gobierne a Venezuela. Es Venezuela. La ahora ex vicepresidenta invitó a Estados Unidos a colaborar con su gobierno. El presidente Donald Trump insistió en una entrevista con NBC que él está al mando de Venezuela y que en el corto plazo no se desarrollarán elecciones. By definition, we are in charge because we have the United States military stationed outside the country. We set the terms and conditions. We have a complete embargo on all of their oil and their ability to do commerce. So for them to do commerce, they need our permission. So the United States is in charge. The United States is running the country during this transition period. The Wall Street Journal reportó que la CIA concluyó en un informe que en pos de la estabilidad sería mejor mantener en el poder a los principales líderes del chavismo debido a su control del ejército y las fuerzas policiales. Esta evaluación habría sido decisiva para que Donald Trump optara por respaldar a Delcy Rodríguez en lugar de María Corina Machado y el ex candidato opositor Edmundo González para encabezar un gobierno temporal. En entrevista con Fox News, la líder opositora manifestó sus intenciones de regresar a Venezuela lo antes posible. As I've always said, Sean, every day I make a decision where I am more useful for a cause. That's why I stayed in hiding for over 16 months, and that's why I decided to go out, because I believed that at this moment I'm more useful to our cause, being able to speak out from where I am right now. But I'm planning to go as soon as possible back home. Machado elogió la intervención estadounidense del 3 de enero y propuso compartir el Premio Nobel de la Paz con Trump. The Washington Post reportó que el presidente estadounidense se habría molestado con la líder opositora por haber aceptado el galardón, lo que habría influido en su decisión de no apoyarla como mandataria. Trump descartó esa hipótesis, aunque afirmó que ella no debería haberlo ganado. El presidente se refirió nuevamente este martes a la misión de captura de Nicolás Maduro. It was so complex, 152 airplanes, many. Talk about boots on the ground. We had a lot of boots on the ground. But it was amazing. And think of it, nobody was killed. And on the other side, a lot of people were killed. Unfortunately, I say that, soldiers. Cubans, mostly Cubans, but many killed. And they knew we were coming. Los jefes de Estado en ejercicio gozan de inmunidad personal absoluta. Eso significa que no pueden ser arrestados ni procesados por tribunales extranjeros. Exijo de manera inmediata la libertad sin condiciones, tanto del ciudadano presidente como de la primera dama Cilia Flores, en tanto dicha captura ha sido totalmente nula. Por ahora, el rumbo político de Venezuela sigue siendo incierto, con la Casa Blanca imponiendo su tutela sobre el país sudamericano, mientras que el chavismo insiste en que Nicolás Maduro sigue siendo su líder legítimo. Y
Estamos con Alicia Contreras para revisar las últimas informaciones de la crisis de Venezuela. ¿Cómo estás, Alicia? Buenas noches. Bien, ¿y tú, Mónica? Bien, harto que revisar nuevamente. Nuevamente. Y partimos el día con esta entrevista que informaba Laura Soto que entregó Donald Trump a NBC. Fue una entrevista telefónica, solo leímos más bien extractos de esta conversación que tiene con esta cadena, pero entrega más detalles de lo que, a juicio de Estados Unidos, le espera a Venezuela en el futuro. Habla de que Estados Unidos entonces está administrando actualmente el país. Dice que hay 4 funcionarios que están a cargo de supervisar esto. Habla de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, Pete Hegseth, secretario de Defensa, Stephen Miller, quien veíamos en el informe de Laura Soto, que es asesor de seguridad de Donald Trump, y también J.D. Vance. Pero es claro y dice que es él, Donald Trump, quien está al mando de Estados Unidos. También dice, le preguntan por las elecciones, si es que podría haber elecciones en el corto plazo en Venezuela, y él dice que por ahora no, porque se tiene que reconstruir y estabilizar al país. Asimismo habla de un periodo de 18 meses en los que él espera levantar a la industria petrolera. Dice que él quiere que sea menos, pero dice que serían entonces 18 meses. Y ahí lo que habla es que él va a apuntar a las empresas estadounidenses a que regresen a Venezuela y reconstruyan entonces el sector petrolero del país. Sin embargo, hay varias dudas de si las empresas estadounidenses van a aceptar eso, porque ya salieron del país. Dicen que también hay temor respecto de la inestabilidad política de Venezuela. Entonces no está claro que estas empresas quieran ir a Venezuela. Y sabes lo otro, Alicia, leí un artículo súper interesante del New York Times que hablaba de cómo ha ido bajando el precio del petróleo en el mundo y que no hay escasez hoy por hoy de petróleo, por eso que ha ido bajando el precio. Y que algunas petroleras y ejecutivos de estas empresas dicen, atención, porque si se, entre comillas, inunda de petróleo venezolano, cosa que no es fácil en el corto plazo porque hay que recuperar toda una infraestructura, y baja, por ejemplo, de $50 el barril, las ganancias de las petroleras son muy pocas. ¿Tendrán incentivos reales para ir a reconstruir una infraestructura y ocupar de inmediato esa producción para venderla en el mercado, que es lo que te hace recuperar la inversión que requiere Venezuela, si es que no tienen ganancias importantes? Entonces, no es tan obvio el camino de hacerse con el petróleo. Es, digamos, sí, lo está haciendo tal cual, digamos, Donald Trump lo está intentando, pero que las empresas estén tan interesadas es otro paso. De hecho, se le ha preguntado a las 3 principales empresas petroleras de Estados Unidos. Chevron sigue operando en el país, pero ninguna de ellas ha querido hablar públicamente respecto de eso. Dice que ellos no hablan en torno a especulaciones. Y también en esta entrevista de NBC, Donald Trump dice que estas petroleras van a financiar entonces levantar el sector en Venezuela, con ya sea que el gobierno los va a reembolsar o por las ganancias del petróleo. Tampoco está claro entonces de dónde van a sacar esos fondos para reconstruir esta industria petrolera. Salieron en la década de los 70 del país y claro, desde entonces tampoco ha habido una modernización de ¿y qué ganancias si es que baja el precio? Exactamente. Con la misma producción que ellos podrían producir. Exacto, ¿dónde estarían esas ganancias? También no hay personal para que se haga cargo dentro de Venezuela, porque la mayoría de los profesionales salieron del país. Entonces también va a haber una escasez de personal entonces para levantar esta industria. Es bien ambicioso lo que quiere Donald Trump, porque habla reiteradamente del petróleo, pero claro, no es claro entonces cómo va a avanzar este proceso. Asimismo también, de todas maneras, hoy Donald Trump habló frente a los representantes republicanos, alardeó de esta operación militar que tienen el ejército más temible del mundo, pero también se informó que 2 integrantes del ejército de Estados Unidos están recuperándose de las heridas, o sea, también sufrieron entonces algunas heridas entonces estos funcionarios. Escuchemos lo que dijo Donald Trump respecto del petróleo ante los representantes republicanos. I'm also meeting with oil companies. Let's go. You know what that's about. We've got a lot of oil to drill, which is going to bring down oil prices even further. Bueno, escuetamente entonces habló Donald Trump del petróleo, pero claro,
se ve entonces que lo que él busca entonces es levantar este sector en Venezuela. También entonces ya les decíamos, habló de esta operación que realiza Estados Unidos en Venezuela y habla de las bajas que sufrió el país y habla entonces de los cubanos, dice que la mayoría entonces de los fallecidos son cubanos y hoy Cuba reveló las identidades entonces de los 32 agentes cubanos que murieron en este ataque de parte de Estados Unidos. De hecho tenemos las imágenes de lo que emitió la televisión cubana donde muestran las fotos de estos 32 agentes que fallecieron en medio de esta operación estadounidense. Ahí tenemos las imágenes y hay distintos rangos entonces de estos uniformados, pero todos ellos entonces pertenecían al aparato de seguridad venezolano. Entre 26 y 67 años tenían entonces estos cubanos que mueren en este ataque estadounidense. Y si bien Venezuela todavía no ha dado el detalle respecto de cuántos venezolanos fueron afectados en este ataque de parte de Estados Unidos, dijeron que ya hay una investigación en marcha entonces respecto de las bajas que tuvieron tras la operación que realiza Estados Unidos. No hay una cifra clara, pero dice que hay decenas de bajas. Eso han dicho las autoridades y lo dijo también el fiscal general de Venezuela, entonces que van a investigar este hecho. Por otra parte está lo que ocurre en Colombia. En la frontera de Colombia actualmente está todo, podríamos decir, normal. No se registró el flujo de migrantes que se esperaba entonces después de este ataque de parte de Estados Unidos. Ha seguido el mismo flujo de siempre, pero de todas maneras está militarizada la frontera por parte entonces del ejército colombiano. Y también Colombia está pendiente de las declaraciones de Donald Trump porque efectivamente hubo amenazas por parte del mandatario estadounidense hacia Gustavo Petro. Dijo que él podría ser el siguiente, lo mismo con Cuba. Y de hecho, la embajada de Colombia la Cancillería de Colombia se reunió con el embajador de Estados Unidos en su país y le entregó una nota de protesta en torno entonces a estas amenazas de Donald Trump, porque no hay que olvidar que no es la misma situación respecto de Colombia y Venezuela. Colombia activamente trabaja con Estados Unidos para frenar el tráfico de droga desde Colombia a Estados Unidos, principalmente cocaína. Y también no hay que olvidar que Gustavo Petro fue elegido democráticamente en las últimas elecciones. El próximo año va a haber elecciones en Colombia, donde Gustavo Petro no puede ir a la reelección por constitución. Escuchemos lo que dijeron las autoridades colombianas respecto a esto. Insistimos en que utilicemos las vías diplomáticas, utilicemos los mecanismos del derecho internacional para hablar, para ponernos de acuerdo. Es necesario que el gobierno Trump conozca más detalladamente todo lo que hacemos en la lucha contra las drogas. Esa es una tarea que tenemos y que estamos trabajando desde la embajada para lograr la máxima cercanía de asesores y de personas que están cercanas al presidente Trump para transmitirle todos los resultados de todo el trabajo que se hace. Bueno, por último también no hay que olvidar que Donald Trump entregó varias declaraciones respecto de su estrategia de seguridad nacional y también hay que decir que hay bastante tensión en Groenlandia porque también Donald Trump dijo que lo que sigue entonces podría ser Groenlandia, este territorio que dicen que necesitan para la seguridad del país, y esto ya ha provocado entonces declaraciones tanto desde Groenlandia como desde la primera ministra de Dinamarca, que es del país entonces que pertenece a esta isla que es autogobernada. Dos cosas, hoy es 6 de enero. Se cumplen 5 años. Del asalto al Capitolio. Y Jamie Raskin, uno de los más influyentes diputados demócratas con quien conversamos para las elecciones anteriores en que gana Donald Trump, lo recuerda en un artículo en el New York Times y dice: todavía estamos en 6 de enero. Diciendo en el fondo que nunca se ha terminado el episodio de la disputa política sobre el uso de la violencia en la política, valga la redundancia. Y por otro lado, hay también quienes han comenzado a cuestionar la edad del juez que va a llevar este caso. ¿Por qué? Porque en un proceso anterior, bien importante, de un empresario de las empresas tecnológicas, la parte lo pidió invalidar, la parte que estaba siendo juzgada, porque se quedaba dormido en algunos momentos. Entonces, que la edad de él podría ser
un tema. Digo, porque comienzan a surgir nuevas aristas, nuevos temas y es importante. Así que los 5 años de este 6 de enero en que se produce ese asalto al Capitolio, por el cual también fueron investigados, condenados y después indultados por Donald Trump, quienes toman, y todos los cargos también que a él se le hicieron por, desde la perspectiva de sus opositores, incitar en el fondo a desconocer el resultado de las elecciones, pero además intentar asaltar el Capitolio. Resultados que, según Donald Trump, sigue insistiendo en que le robaron sin esas ninguna elecciones. prueba. Sin ninguna prueba, por lo demás. Muchísimas gracias, Alicia, por toda la información. Seguimos avanzando y les contamos que el